Hola, mi nombre es Doménica Franque y este es el primer video de una serie de videos breves que voy a hacer en los cuales voy a estar comentando respecto a la LIG, a la literatura infantil y juvenil. Estos videos los grabé en el contexto de mi proceso de transferencia de retribución por haberme adjudicado una beca para estudiar un diplomado en literatura infantil y juvenil, una beca que proviene del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en su línea Becas Chile Crea de su convocatoria del año 2021. En esta ocasión quiero hacer una pequeña introducción, unas cuantas definiciones respecto a lo que es la LIG. ¿Ya? Bueno, lo primero que voy a señalar es que LIG es el acrónimo para hablar de literatura infantil y juvenil. Lo primero que tenemos que notar en ese nombre, en ese acrónimo, es que se considera que existe una literatura especial por sus temas, por sus personajes, ¿cierto? Por el tratamiento que le da a los temas. Una literatura especial, digo, que está dirigida a un público infantil y juvenil. Eso es así, ¿no? Por eso estudiamos literatura infantil y juvenil. En segundo lugar, es interesante apreciar que en el acrónimo LIJ se menciona solamente a dos grupos, ¿no? Que serían los niños y las niñas y los jóvenes. Y al parecer no está incluido allí este sector, este rango etario que conocemos como adolescentes. Cuando en realidad, aunque no esté mencionado explícitamente, dentro de la LIG también se considera la literatura que está creada, ¿no? Producida, dirigida al público adolescente. Ya, por lo tanto, la LIG no solamente es literatura infantil y juvenil, sino que también es literatura dirigida a adolescentes. Ahora, volviendo un poco al primer punto, hay que considerar que si se crea, si se edita, ¿no? Y si se vende una literatura especialmente dirigida a estas etapas de la vida que son iniciales, es porque pensamos que se trata de una etapa especial de la vida. Con eso podemos estar de acuerdo o no, puede ser un elemento de discusión, pero no cabe duda de que las primeras etapas de la vida de una criatura humana son sus etapas de formación, ¿verdad? Y que requieren los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes no tanto, pero también bueno, algo de cuidado de parte de los adultos y adultas que estamos con ellas y ellos, ¿cierto? Y que también en esas etapas de la vida hay, sin duda alguna, una dependencia mucho mayor que la que vamos a tener cuando seamos adultas. Bueno, dicho esto, la razón por la que escribimos, por la que contamos historias a nuestras niñas y niños, a adolescentes, ¿no? También a los jóvenes, es justamente porque como adultas queremos transmitir cierta cultura, ¿no? Ciertos valores, etcétera. Esa ha sido también la función de la literatura infantil y juvenil durante mucho tiempo. De esta manera también se discute mucho su calidad, su contenido artístico, ¿no? Como arte en sí mismo, como literatura en sí misma. Hay autoras, ¿no? Como Andrueto, que dicen que la literatura no debería tener apellidos, no debería ser literatura infantil, literatura para adultos, literatura romántica, ¿no? Y que solo existe la literatura. Pero al menos yo me encuentro en la paradoja en que yo sí estudio literatura infantil y juvenil y entiendo que hay una creación que al menos desde el punto de vista de quien crea, está dirigida a este público en forma selectiva, no especial. Ahora, ya que estamos en el terreno de la LIG, pensemos en sus orígenes, ¿ya? Y bueno, los orígenes de la LIG como tal, como esta selección hecha especialmente dirigida a niñas y niños, y bueno, transformada en texto, ¿cierto? Escrita, se origina con el advenimiento de la modernidad. Y pensemos allí también en los procesos de rescate de las identidades nacionales, o más bien de la creación de identidades nacionales bajo la premisa de que existe una identidad nacional, una historia compartida, unos valores, una cultura, ¿no? Y esto sucede en Europa
a partir del siglo XVII, en el que encontramos a quienes en general conocemos, ¿cierto? Está el caso de Charles Perrault, y en el siglo XVIII los hermanos Grimm en Alemania. Pero también hay que señalar que hay una mujer que hizo más o menos lo mismo, que escribió cuentos de hadas, recogiendo la tradición oral, pero que es un poco más desconocida, que es Catherine Dalnois, Madame Dalnois, ¿cierto? Que tiene un tratamiento bien especial, y a pesar de que cuenta las mismas historias, por ejemplo, que los hermanos Grimm, como en el caso de la Cenicienta, cuenta la historia de una manera bien particular que vale la pena, rescatar y señalar las diferencias que tiene respecto a las historias que cuentan los hermanos Grimm. De eso me voy a encargar en un video próximo. Quiero de hecho dedicarle uno solo a Madame Dalnois porque la encuentro suficientemente interesante como para hacer eso. Pero continuando con esto, entonces digamos que la Ligue es, como texto escrito, un invento de la modernidad. Y eso se da en unos contextos históricos particulares que tienen que ver con la creación de las identidades nacionales. ¿Ya? Otro elemento a considerar, y que ya está contenido en lo que he dicho antes, es que esto es la recopilación de la tradición oral. Y por lo tanto estas historias se venían contando hace cientos, quizás miles de años, solo que no estaban recogidas en libros, en papel, ¿cierto? Y respecto a eso, por último, hay que señalar que en general en nuestra civilización quienes hemos estado al cuidado de las niñas y los niños hemos sido las mujeres. Por lo tanto, quienes contamos las historias también somos las mujeres. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Grimm, se sabe que ellos recopilaron principalmente narraciones que mujeres les iban a contar a ellos, ¿no? Entonces ellos hicieron como una especie de entrevistas que finalmente terminaron convirtiéndose en esta recopilación de cuentos que conocemos como los cuentos de los hermanos Grimm, ¿ya? Pero a pesar de que las figuras que están en los libros son los nombres de estos dos hermanos, ¿cierto? Que hay un protagonismo masculino indiscutido. La verdad es que las historias fueron contadas principalmente por mujeres, ¿no? La vinculación entre las mujeres, el relato oral y la literatura también es muy profunda, muy antigua, y entre otras Irene Vallejo la investiga y la deja de manifiesto en su libro famoso, ya clásico, ¿cierto? Que se llama El infinito en un junco, que me permito también recomendar. La literatura infantil y juvenil, así como tiene un origen, ¿cierto? Ha tenido un desarrollo muy complejo, muy variado, y ha ido evolucionando con el paso del tiempo. En la actualidad, la literatura infantil, juvenil y también la adolescente goza de gran popularidad, ¿cierto? Y es uno de los nichos más interesantes para las editoriales, por ejemplo. Las mamás, ¿cierto? Los padres o los adultos a cargo de niñas y niños no han dejado ni de contar historias, ni de comprar libros, para leer a sus hijas e hijos o con sus hijos e hijas, ¿cierto? Ahora, también la escuela sigue dedicando las historias especiales para las niñas y los niños, ¿ya? Y de esta manera también, con los cambios culturales que han ocurrido, no sé, puedo pensar incluso en todo el siglo XX, la literatura infantil, juvenil y adolescente ha enfrentado nuevos desafíos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el eliminar ciertos rasgos sexistas que estaban muy marcados, racistas, etc. Una serie de problemas que hoy en día son problemas que quizás en el pasado no se veían de esa manera. Y en ese sentido, y con esto quiero cerrar, también hay que reconocer que toda la tradición de los cuentos de hadas, de la literatura infantil, llega hasta muchas de nosotras a través de la lectura que hace la industria hollywoodense del cine, como es Walt Disney, ¿no? La mayor parte de nosotras hemos llegado a conocer a la Cenicienta, a la Bella Durmiente, a la Bella y la Bestia, a través de las películas de Disney. Por eso, en el siguiente video me voy a preocupar de hablar un poco de esta mujer que recopila los cuentos de hadas, que es conocida como la hada madrina de los cuentos, que es Madame Dalnois, porque quiero destacar en su figura que ella, escribiendo en el siglo XVII, tenía al parecer una mirada mucho más compleja de sus personajes que la que tuvo la industria del cine de Walt Disney en el siglo XX.
Con esto me despido. Muchas gracias.